Primero a los Corintios, capítulo 6, versículos del 15 al 20 voy a leer. Pero vamos a trabajar desde el 15 al 17. Dice la palabra del Señor. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no saben que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque él dice, los dos vendrán a ser una sola carne. Pero el que se une al Señor es un espíritu con él. Huyan de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque han sido comprados por un precio? Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Oremos. Padre, una vez más estamos hoy delante de tu palabra y queremos, Señor, rogarte y suplicarte que nos hables a través de ella. Tú sabes de qué cosas tenemos necesidad. Por eso tú envías tu palabra a tiempo. Tú envías tu palabra, Señor, para que seamos edificados, para que seamos confrontados, para que cada uno de nosotros al mismo tiempo reciba consuelo a través de ella. Y por eso te pedimos, Señor, que nos hables según la necesidad. Ayúdanos, Padre. Necesitamos de tu ayuda, porque no podemos solos. Por eso te rogamos que ilumines nuestro corazón, nuestra mente, que nos abras los ojos para que podamos ver, para que podamos contemplar tu santidad y buscar de todo corazón, Señor, vivir dentro de tu voluntad. Gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Quiero hacer una breve recapitulación de lo que vimos el domingo anterior para que tengamos un mejor contexto. El apóstol Pablo está derribando argumentos que están puestos en la mente de los corintios. Son argumentos que proceden de la cultura de aquel entorno en el cual vivían. Estamos hablando de una cultura greco-romana. Estamos hablando que de alguna manera el pensamiento filosófico procede de los griegos. La religión y la vida práctica está dominada por el pensamiento romano. Entonces, de alguna manera, ellos estaban influidos por estas culturas, religiones y pensamientos que estaban a su alrededor. Y de una manera predominante estaban los gnósticos. Los gnósticos eran quienes hacían una separación entre el cuerpo y el espíritu del hombre, porque ellos decían que la materia era mala, el espíritu era algo bueno y la materia fue creada por un Dios inferior. Entonces eso hacía que el pensamiento derivaba en algo, que no importa lo que tú hagas con tu cuerpo, el espíritu de ninguna manera se ve afectado. Ese era el pensamiento de ellos. Ellos entonces llegaban a comprender que había una separación y que no habría ninguna repercusión en el ámbito espiritual en la manera en que tratara la persona su cuerpo. Así que la consigna de aquella sociedad era: todo me es lícito. Todo me es lícito. Y lo que hace el apóstol Pablo es tomar ese pensamiento y responde: ok, todo me es lícito, pero no todo es provechoso. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar de nada, porque tengo dominio propio, por cuanto el Espíritu Santo vive en mí. También ha destruido aquella manera de pensar que era predominante en aquel entorno. Y era en un sentido lógico. Ellos decían, bueno, si los alimentos son para el estómago, entonces las relaciones sexuales son para el cuerpo. Entonces yo puedo comer cualquier alimento, así yo puedo tener relaciones con cualquier persona.
y no importa. Eso era lo que ellos pensaban. Pero este pensamiento, hermanos, no solamente estaba en aquel entorno, sino que también está hoy en día. Hoy en día vemos que hay personas que piensan de esa manera. Y no soy hombre, pues, y ella es una mujer, entonces no hay ningún problema. Y no, Dios me hizo así. ¿Y quién puso esos deseos? Ese es el pensamiento de la gente. Y creen que con eso pueden justificar su pecado. Este argumento es refutado con un contraargumento que ofrece el apóstol Pablo. Y él dice, el cuerpo es para el Señor y el Señor es para el cuerpo. Entonces, si ustedes ven, él toma la misma forma de argumentar. Si ustedes dicen, como la comida es para el estómago y el sexo es para el cuerpo, y entonces él va a tomar el estilo de ese pensamiento y él va a decir, no, realmente el cuerpo es para el Señor y el Señor es para el cuerpo. Y finalmente vimos que el cuerpo posee una dignidad que es concedida por Dios a los hombres, y de forma especial se dice del creyente que ha de resucitar con el poder de Dios en gloria, que es lo que le llamamos la glorificación. Por lo tanto, estamos sujetos a alguien que tiene autoridad sobre nosotros, y ese alguien es Dios. Por eso es que él menciona que el cuerpo habrá de resucitar por esa dignidad que Dios le ha dado. Este día particularmente vamos a tratar estos 3 versículos del 15 al 17. Entonces, si ustedes ven, esta pequeña recapitulación nos ayuda a tener un punto de partida. ¿En qué es lo que estamos? ¿De qué viene hablando el apóstol? Él viene hablando o presentando argumentos en contra de la inmoralidad que de alguna manera se había introducido en la iglesia. Ellos la habían permitido. Y el apóstol es consciente de algo, que la iglesia de Cristo debe de ser santa, debe de ser pura. No puede ser igual que el mundo. Es inconcebible y ni siquiera tiene sentido. Así que vamos a desarrollar estos versículos. Y él comienza diciendo, ¿no saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. Así que el apóstol continúa entonces destruyendo argumentos que se levantan en favor del pecado, en favor de la inmoralidad. Y ahora nos va a mostrar que hay un argumento aún mayor para procurar la pureza sexual que nos permita glorificar a Dios con nuestro cuerpo. Vea, el Señor no prohíbe comer. El Señor no prohíbe la relación sexual, la prohíbe fuera del matrimonio. Y es que nuestros cuerpos son miembros de Cristo. Este es el argumento que va a establecer que es un argumento central. Los otros argumentos también son válidos. Pero si Él no hubiese dado los demás argumentos en contra de la inmoralidad sexual, bastaría con este. Que usted sepa que usted es un miembro del cuerpo de Cristo. ¿Qué es entonces ser miembro de Cristo? Este argumento tiene como objetivo demostrar por qué los cristianos, al estar en una posición distinta a la de las personas que no son salvas, los impíos, los profanos, los pecadores no arrepentidos, nosotros como creyentes no podemos participar en la cultura de la iniquidad que se promueve a nuestro entorno, a nuestro alrededor. Veamos entonces, hermanos, cómo el ser miembro de Cristo debería de ser suficiente para entender que nosotros no podemos practicar pecados de inmoralidad sexual y ni siquiera permitirlos y tolerarlos dentro de la iglesia. La idea aquí del apóstol Pablo es que los creyentes somos miembros de un cuerpo, y en este cuerpo, como todo cuerpo, tiene una cabeza. ¿Quién es la cabeza de este cuerpo? Cristo. Así que el apóstol observa esta figura central en la vida de los creyentes.
ya que significa que como un cuerpo humano, así la iglesia es un cuerpo. Y ese cuerpo está conformado por distintos miembros. Usted tiene manos, usted tiene dedos, usted tiene piel, tiene piernas, tiene extremidades, tiene columna. Esto, hermanos, es una expresión metafórica para que nosotros podamos entender cómo es que Dios nos observa y cuál es nuestra posición delante de Dios. Y la parte central de esto, hermanos, es la cabeza. La cabeza es quien dirige, es quien sustenta, es quien guía. Y esa cabeza es Cristo. Por lo tanto, al mostrar en la figura de un cuerpo, nosotros decimos, los miembros están en el cuerpo. Y esa palabra es sumamente importante. En Cristo. Por favor, no vaya a olvidar esta palabra. Eso es muy importante para lo que queremos entender ahora, que nos dice la palabra de Dios. Estamos entonces en su cuerpo. Él es nuestra vida. Él es quien le da propósito a nuestra vida. Y debemos de permanecer en este cuerpo. El cuerpo está integrado, ¿no? Usted no se levanta un día en la mañana y de pronto ve que la pierna está por allá. ¿Y qué pasó con la pierna? Se fue. No, eso no sucede. Los miembros permanecen unidos al cuerpo y cuando los miembros son quitados del cuerpo, esos miembros mueren. Cristo menciona la idea de estar en Él, por ejemplo, en Juan 15, 4 al 5. Él dice, permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Aquí vemos la idea de que el creyente permanece en Cristo, está en Él. Fuera de Él es imposible que usted pueda dar fruto. Fuera de Él es imposible que usted pueda crecer. Fuera de Él usted no tiene vida. Usted necesita a Cristo. También vemos lo mismo en Juan 17, 21. Jesús está orando al Padre y Él dice, que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Pregúntele a un universitario qué quería decir él. Se desbarata su energía. Esto nos está mostrando, hermanos, la profunda unión espiritual que hay entre Cristo, el Hijo, y el Padre, pero también nos habla de la unión espiritual que hay entre el creyente y Cristo. Esto es importante, ¿no? Porque todo lo que usted obtiene como hijo de Dios, no lo obtiene por sus méritos, lo obtiene en Cristo. En esa palabra, hermanos, es importantísima. Ahora, estos textos mencionan directamente esta doctrina que estamos hablando, que el creyente está en Cristo. Por eso somos parte del cuerpo de Cristo, porque estamos en Él. Ahora, en Efesios 5:30, en un versículo tan corto, dice algo tan profundo. Porque somos miembros de su cuerpo. Usted, como creyente, entra a formar parte del cuerpo de Cristo. Ese cuerpo de Cristo que está conformado por personas de toda tribu, lengua y nación. Creyentes que formaron, que están en el cuerpo de Cristo, pero que ya no están vivos, ya están descansando. Ellos son parte del cuerpo de Cristo.
Usted y yo que estamos ahora militando, somos parte de esa iglesia militante. Los que ya están allá con el Señor se le llama la iglesia triunfante. Nosotros, hermanos, estamos militando todavía. Estamos luchando y somos parte del mismo cuerpo. Entonces, claramente en Efesios 5:30 ahí dice, somos miembros de su cuerpo. Pero en Romanos 12:4 lo explica un poco más y dice, porque así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, que somos muchos, somos un solo cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Entonces somos vistos como un cuerpo, como una colectividad, como una comunidad, porque así ha sido concebida la vida cristiana. La vida cristiana no es concebida individualmente. O allá en una montaña yo solito, allá soy cristiano y que nadie me diga nada, sino que la vida cristiana ha sido concebida colectivamente. Y en 1 Corintios 12, más adelante del texto que estamos considerando hoy, dice 1 Corintios 12 y 13, dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. ¿Qué es lo que entonces hace que usted y yo seamos parte del mismo cuerpo? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo se le ha dado a cada uno de los creyentes. Y eso hace que sea miembro del cuerpo de Cristo. Eso es muy importante en el desarrollo de la argumentación que está desarrollando el apóstol Pablo. Porque él está diciendo, ya estamos en el cuerpo de Cristo. ¿Y por qué estamos en él? Porque el Espíritu Santo que está en nosotros nos ha incorporado a este cuerpo. Así que estos textos nos dejan algunas ideas relacionadas a lo que estamos hablando. Y en primer lugar, podemos decir que somos inseparables de Cristo. Ser miembro entonces del cuerpo de Cristo significa estar en Cristo. A eso es lo que se refiere en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué pasa? Es una nueva criatura. Si usted está en Cristo, usted no es el mismo. Usted es una persona distinta. Usted es una nueva criatura. Ya lo viejo pasó, dice. Y he aquí, todo es hecho nuevo. Si alguien está en Cristo, entonces, como parte de su cuerpo, parte del cuerpo de Cristo, entonces debemos de entender algo, que la persona no va a vivir como antes, como cuando estaba fuera del cuerpo, porque fuera del cuerpo estaba vivo o estaba muerto. Estaba muerto. Ambrosio en su libro sobre el arrepentimiento, libro 2, capítulo 10, párrafo 96, menciona brevemente la historia de un joven que algunos dicen que probablemente habla de Agustín, pero no se sabe, Agustín no lo menciona nunca, sino que otra persona lo menciona, que es Ambrosio. Y él cuenta lo siguiente, cuenta la historia de un joven que antes de convertirse vivió en promiscuidad. Y bueno, eso es una de las cosas que hace que se relacione a Agustín con eso, porque una de las cosas que Agustín, uno de los padres de la iglesia, mencionaba de su vida pasada, es que era esclavo de los vicios sexuales. Y este joven vivía en promiscuidad. Después de su conversión, resulta que por la calle se encuentra con una antigua prostituta que él había frecuentado y que le gritó el nombre y le dijo, soy yo. Y él quería evadirla, pero la respuesta de él fue, sí, pero yo ya no soy el mismo. Era la misma prostituta, pero él ya no era el mismo. Él sabía que era otro hombre. ¿Qué pasaba con él? Que él estaba unido a Cristo.
Y estar unido a Cristo entonces nos da una nueva identidad. Entonces, hermanos, ¿qué es ser miembro de Cristo? Ser miembro de Cristo significa que por la unión espiritual que tenemos con Cristo mediante el Espíritu Santo, ahora formamos una parte viva, real del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Esta realidad, hermanos, no solo tenemos que verla como algo simbólico. ¿Qué es lo que hace que esto no sea simbólico? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos une a Cristo. Estamos unidos a Cristo de una manera espiritual. Vea el privilegio que nosotros los creyentes tenemos. Esta es una unión real. Es una unión vital. Es una unión que transforma. Usted no puede seguir siendo el mismo si el Espíritu Santo mora en usted. Si el Espíritu Santo vive en usted. Usted está unido a Cristo. ¿Qué implicaciones entonces derivan de esta verdad? De que nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. En primer lugar, lo obvio, ¿no? Al ser miembro del cuerpo de Cristo, estamos unidos a Cristo. Ser miembro de Cristo implica entonces haber sido espiritualmente unido a Él. Esta unión sucede en el momento de la conversión. Cuando el Espíritu Santo nos bautiza y entonces nos incorpora al cuerpo de Cristo. Eso es lo que nos dice 1 Corintios 12:13. Pues por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Hemos sido bautizados, el Espíritu Santo nos ha bautizado y nos ha incorporado a un solo cuerpo. No hay dos cuerpos de Cristo, solo hay uno, un solo cuerpo de Cristo. Y así como un miembro del cuerpo físico depende entonces de la cabeza y del resto del cuerpo para vivir, porque usted depende de distintas partes de su cuerpo, de distintos miembros, como también depende de la cabeza. De la misma manera. Así el creyente depende, digámoslo así, verticalmente de Cristo y horizontalmente de los unos de los otros. Usted depende de su hermano. Eso se conoce como la interdependencia de los miembros. Usted depende de la iglesia, de los hermanos. Dependemos de ese amor, porque podemos servirles y ser servidos. Podemos amarles, podemos cumplir los mandamientos que el Señor nos manda a cumplir en relación a otros. Pero también implica que estamos en una relación de dependencia de nuestro Señor, que es la cabeza. En segundo lugar, ¿qué implicaciones tenemos? Que usted tiene una nueva identidad. Usted ya no es el mismo. Esta unión nos da una nueva identidad. Por ejemplo, en el Señor, su muerte, la muerte de Cristo, fue nuestra muerte. Gálatas 2:20. Su resurrección es nuestra vida. Colosenses 3:1. Su justicia es nuestra justicia. Si Él es justo, usted también es justo. Esa es la justicia por la imputación. La imputación de su justicia que se nos ha sido dada a nosotros los creyentes. También su herencia es nuestra herencia. Romanos 8:17. Todo aquello que ha heredado el Hijo, Él lo ha dado a nosotros. Por eso es que el apóstol Pablo dice que nosotros somos coherederos juntamente con Cristo. Un día nosotros tendremos un cuerpo glorificado como el de Cristo. Esa es la herencia que hemos obtenido de nuestro Señor. Así que nuestra vida, hermanos, ya no se define por lo que éramos, sino por lo que ahora somos en Cristo. Y también implica, hermanos, un compromiso moral con Cristo. Es decir, ser miembro del cuerpo de Cristo conlleva una responsabilidad moral. Pero ojo con esto. No es una responsabilidad como una carga. Es una responsabilidad que se cumple en amor. Esposo, ¿a usted le da pesar llevar a comer a su esposa?
y le duele el bolsillo, y ay, tener que sacar, o lo disfruta, o trabajando, esforzándose, y dice, voy a poder llevar a mi esposa a comer a ese restaurante que a ella le gusta. Usted tiene una responsabilidad de alimentar a su esposa, pero usted lo hace con gozo, con amor. Por eso la responsabilidad moral que tenemos con Cristo es con gozo, es con amor, es con deseo de agradarle. Por eso es que los mandamientos del Señor no son gravosos. Amén. No es un pesar. Ay, Señor, tener que congregarme hoy. Ay, Señor, tener que leer la Biblia. Ay, Señor, tener que ofrendar. Señor, si tú eres el dueño del oro y la plata, ¿por qué quieres más, Señor? Justificaciones injustificadas. Así que, en este caso, y esto ya me lleva a aterrizar el punto, teniendo esas implicaciones, hermanos, una de ellas es un compromiso moral que corresponde a vivir según el carácter moral de Cristo. El pecado sexual en particular es presentado aquí como una profanación del cuerpo que está unido a Cristo. Vea el punto de Pablo. En ustedes mora el Espíritu Santo. Ustedes son el cuerpo de Cristo. ¿Habrán ustedes de presentarlo a una prostituta? ¿Y por qué menciona a las prostitutas? Porque en aquella cultura, y específicamente había un culto, el culto a la diosa Afrodita, implicaba un involucramiento sexual con sacerdotisas. Y eso quería decir que algunos de ellos lo veían como normal. No hay problema, es un Dios que está por ahí. Entonces hay que participar, se puede participar, no hay problema porque es religioso. Su entendimiento estaba entenebrecido. Y por eso es que él menciona ese pecado en específico. Lo cual aplica a diversos pecados de inmoralidad sexual. ¿Pero por qué menciona ese pecado? Porque ese era el que se estaba cometiendo ahí. Y que había sido tolerado y aceptado. Y por mencionar una última implicación de ser miembro, el cuerpo de Cristo es, lo que ya había mencionado antes, la interdependencia con otros creyentes. Ser miembro del cuerpo de Cristo implica compromiso con su iglesia. Compromiso con una iglesia local. Usted no puede asistir universalmente a todas las iglesias de Cristo en todo el mundo. Por eso el Señor ha estipulado que asistamos y que mostremos ese amor y fidelidad a Cristo siendo miembros de una iglesia local. Y usted como hijo de Dios está llamado a mostrar su compromiso con la iglesia de Cristo, con el cuerpo de Cristo, pero en una forma local, que es una iglesia local. Ahí servimos, ahí tenemos comunión con otros creyentes, ahí adoramos al Señor. Así que estas son algunas implicaciones necesarias a considerar para que podamos entender por qué el apóstol Pablo inicia con ese argumento. Entonces, entendiendo esto, regresemos al texto. Dice, ¿no saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? Ahora, habiendo visto estas implicaciones, ya es más fácil entender por qué el apóstol dice, ¿no saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? Ese es el argumento central de esto. El creyente es miembro del cuerpo de Cristo, pero ojo con esto. Se fijan que él no dice sus espíritus, sino que dice sus cuerpos. Sus cuerpos. Obviamente, él está contrarrestando la idea errónea de los gnósticos que hacían una separación. Ellos estaban haciendo una separación. Entonces, vemos acá, hermanos, aquí tenemos en estos textos del 15 al 17 un silogismo. Como lo había dicho antes, el domingo pasado, un silogismo, hermanos, son dos verdades y una conclusión. Ese es un silogismo. Dos verdades y la conclusión se basa en las dos verdades anteriores que se han mencionado. Eso es, la palabra es un poco extraña, pero ahí se le explico. Ese es un silogismo, dos verdades y una conclusión. ¿Cuál es la primera verdad? Los cuerpos de los cristianos son miembros de Cristo mismo. Son miembros de Cristo. Él pudo haber dicho del cuerpo de Cristo,
Pero él fue más profundo para que no quedara duda. Dice miembros de Cristo, porque estamos en él y le pertenecemos a él. Por eso él utiliza esa expresión. Entonces, primera premisa. Los cuerpos de los cristianos son miembros de Cristo mismo. Eso es lo que él está diciendo en el primer versículo. Luego, en el versículo, bueno, siempre al final del 15 dice, ¿tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. Versículo 16. ¿O no saben que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque él dice, los dos vendrán a ser una sola carne. Entonces vemos aquí en la segunda premisa. La relación sexual une a dos seres humanos de una manera física, pero también espiritual. Porque el cuerpo está unido al espíritu. Usted no dice, hoy voy a dejar el espíritu y que el cuerpo se vaya para el trabajo. Usted se va con su cuerpo y se va con su espíritu. El cuerpo, la vida del ser humano está conformada por una parte material y una parte inmaterial. Una parte física, que es el cuerpo, y una parte espiritual. Entonces, ¿qué concluimos de esto? En tercer lugar, la relación sexual con una prostituta, tomando el ejemplo de lo que está desarrollando Pablo, por tanto, une a los miembros de Cristo con esa prostituta. Cuando usted lo escucha como algo horrendo. ¿Y sabe por qué lo escucha así? Porque lo es. Por las implicaciones de ser miembro del cuerpo de Cristo. Porque se supone, y ojo, le está hablando a cristianos. Ya está hablando a cristianos. Porque ya estás unido al cuerpo de Cristo. Y caes en ese pecado, entonces tenemos que darnos cuenta de la gravedad del asunto. Esta es la estructura del pensamiento y el argumento central de esta sección que está desarrollando el apóstol Pablo. Él no quiere que el cuerpo de Cristo sea afectado. ¿Por qué? Porque ama a Cristo. Si usted ama a Cristo, usted va a procurar el bien del cuerpo de Cristo. Usted no puede decir, por ejemplo, mire, pastor, a mí me cae usted bien, pero su esposa, yo la detesto. No tiene sentido. Nadie puede decir, hay gente que lo dice, yo amo a Cristo, pero la iglesia, yo no voy a una iglesia. Ahí solo hipócrita. O yo creo en Cristo. No cree en Cristo. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Porque Dios ha establecido una iglesia y nosotros en otras ocasiones también se nos dice que somos embajadores de Cristo. Representamos a Cristo. Nosotros somos los encargados de que por el poder del Espíritu Santo manifestemos el reino de Dios en este mundo. Si Dios manda que usted como creyente ame, ¿quiénes deberían de ser los que mejor muestran el amor de Cristo en este mundo? Los cristianos. Si el Señor nos manda a ser serviciales, ¿quiénes deberían de ser los que mejor sirven en este mundo? Los cristianos, el cuerpo de Cristo. Por eso decimos que Cristo es entonces dueño de nuestros cuerpos. Por lo tanto, no podemos dejar el cuerpo afuera de la vida que tenemos en Cristo. Porque es en este cuerpo donde vivimos la vida que Dios nos manda que vivamos. Es en este cuerpo. Por lo tanto, la relación sexual entre un hombre y una mujer los une de manera física y de manera espiritual. Por eso es que cita Génesis 2:24. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ser una sola carne involucra no solo la parte física, sino también la parte espiritual. Entonces podemos concluir que nuestra unión con Cristo se extiende, hermanos, a nuestros cuerpos físicos.
Por lo tanto, la profanación de nuestros cuerpos físicos mediante la inmoralidad sexual debería de ser impensable para el creyente. ¿Por qué? Porque está unido a Cristo. Participar entonces de cualquier forma de inmoralidad, desde los deseos del corazón, porque a veces, y el Señor lo expresó de esta manera, si alguno ve a un hombre, si alguno ve a una mujer, y la codicia en su corazón, ¿qué dice el Señor? Echadlo, güey. Porque al Señor le interesan las motivaciones y lo profundo del corazón. Y alguien puede decir, no, yo no me acuesto con mujeres, yo solo me lo imagino. Está pecando. Es detestable ese pecado delante de Dios. Así que esto, hermanos, es la base de la ética cristiana, del comportamiento cristiano. ¿Cuál es la base del comportamiento cristiano? Que yo soy miembro de Cristo. Soy parte de Cristo, del cuerpo de Cristo. Por eso, esto es lo que está detrás, hermanos, de la prohibición de participar de prácticas inmorales, de las que usted se imagine. Por eso es incorrecto el adulterio. Por eso es incorrecto las prácticas homosexuales. Por eso son incorrectas las prácticas sexuales prematrimoniales. No honran a Dios. Simplemente porque los creyentes somos parte del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, debemos de pensar de que eso debe de ser practicado solamente en el ámbito matrimonial. Y eso es lo que Pablo está argumentando aquí. El punto no es que algún cristiano de la iglesia de Corinto solamente se acostara con una prostituta y ya. No, es que eso tiene diferentes maneras de manifestarse. No solamente es con una prostituta. No, ¿y qué tal de una hermana que se acostó con otro hermano que no era su esposo? Pecado también. Así que esto lo menciono para que no veamos que el apóstol Pablo está diciendo, no, es que solo es pecado acostarse con una prostituta dentro de Afrodita, del templo de Afrodita, pero eso ya no aplica. No, hermanos. Está estableciendo un principio de pureza y de ética cristiana para usted y para mí. Pablo fácilmente pudo haber dicho, el que se une a una ama de casa, o la que se une con un deportista, o con un gladiador, pero no lo dijo. Pero establece el principio. Porque el problema ya estaba ahí, se estaba tolerando el pecado. Así que el verdadero problema, hermanos, va mucho más allá de lo que podamos imaginar. El problema es que no estaban amando a Cristo. Había una profanación del templo por la relación sexual que estaba aprobada por ellos. Entonces, al participar en esa forma de inmoralidad sexual, están profanando el templo de Dios, que es el cuerpo, que más adelante, y eso vamos a hablar el próximo domingo, va a utilizar también esa forma de mostrarnos por qué es grave. Así que el versículo 16 dice, ¿o no saben que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque él dice, los dos vendrán a ser una sola carne. Así que la unión de un miembro de la iglesia con una prostituta representaba esa trágica y desastrosa situación que se llevaba a cabo y ellos la habían permitido como algo habitual que no afectaba a la persona. Por lo tanto, esa profanación implicaba un vínculo entre el cuerpo de Cristo y el impío. Porque obviamente una prostituta era una persona impía. Así que, ¿cuál era el resultado de esto? Confusión y contaminación. Por eso es que él está citando Génesis 2:24.
Esta no solamente, hermanos, es una expresión poética, sino que es una realidad espiritual. Implica una fusión de vida, un entrelazamiento emocional, un entrelazamiento espiritual, entrelazamiento físico, cuando se da la relación. Por lo tanto, vamos a derribar el argumento mundano y pecaminoso de lo que se conoce, se promueve en las películas, en las series y en una cultura depravada, como es el sexo casual. Desde la perspectiva bíblica, toda unión sexual involucra una implicación del alma y del espíritu. Implica el ser. O sea, no solamente que el cuerpo se unió, sino que hay una afección espiritual. El creyente, al estar unido entonces al Señor, es un solo espíritu con Él. Por eso dice, el que se une al Señor es un espíritu con Él, en el versículo 17. Así que Pablo aquí hace un contraste clave. La unión sexual ilícita genera una unión de carne. Pero ¿qué pasa con el cristiano? El cristiano tiene al Espíritu Santo morando dentro de él. Por lo tanto, no debe de participar en esa forma de inmoralidad y de ninguna forma de inmoralidad. Esa unión espiritual con el Señor es exclusiva, es santa, es pura. Y por eso la unión sexual solo se puede dar dentro, y ahora va a tener más sentido, el no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque una hija de Dios tiene la bendición de Dios al unirse sexualmente con un hijo de Dios en el matrimonio. Eso es lo que Dios bendice. Porque ambos son hijos de Dios. Por eso es que debe de realizarse de esa manera. Por tanto, entregarse a una unión sexual fuera del diseño de Dios es una traición espiritual y es una incongruencia entre la unión espiritual que el creyente tiene con Cristo y el espíritu del mundo. No puede darse. Pero yo sé que usted se va a hacer esta pregunta. Obviamente yo me la hice y por eso traigo una respuesta. La pregunta es, ¿cómo es que hay una vinculación espiritual en la relación sexual si lo material es diferente a lo espiritual? Ahora, esa pregunta obviamente sale de la separación que en nuestra mente nos podemos hacer como los gnósticos lo hacían. Si es que materia es materia, espíritu es espíritu. Sí, pero hay una palabra importante y es el ser. Su ser está conformado por cuerpo y por espíritu. Su ser. Esto, hermanos, y aquí nos vamos a aprender otra palabrita, deriva de un concepto ontológico. Ontológico. Anótelo por ahí, otra palabrita que le va a servir mucho. Ontológico es algo del ser. Ontos significa el ser o la esencia. Entonces, ¿por qué menciono esto? Cuando yo digo, hay una verdad ontológica aquí, ¿qué significa? Que deriva del ser. El ser. ¿Qué pasa cuando el espíritu se separa de la materia? Es muerte. Es muerte. Es muerte. Entonces, la única forma de que haya una separación es que usted se muera. Pero estando en vida, su espíritu está unido a su cuerpo. Y no hay manera de separar. La única separación es que usted se muera. Y lo que vamos a ver ahí tirado va a ser su cuerpo, pero su espíritu ya no está ahí. Por lo tanto, ¿cómo es que hay entonces una vinculación? Entonces, espiritual cuando hay una relación que es física. La Biblia nos dice que usted y yo estamos integrados, no estamos divididos. Nosotros en esta vida tenemos cuerpo y espíritu, parte material y parte inmaterial. Por lo tanto, lo que ocurre físicamente tiene una implicación en el espíritu.
No hay separación radical entre lo material y lo espiritual, como que nosotros pudiéramos partirlos y tener elementos que están separados. Por eso es que el Señor, cuando manda que le sirvamos y que le amemos, por ejemplo, Deuteronomio 6:5, dice que tenemos que amarlo con todo el corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Así tenemos que amar a Dios. Yo no puedo decir, no, mi cuerpo sí sirve al Señor, pero mi alma no. No, hermanos. Es con todo nuestro ser, ontológicamente. No podemos dividirnos. Hay una vinculación ahí. Porque, por eso es que dice que el cuerpo del creyente pertenece al Señor. No solo su alma, sino también su cuerpo. Esto implica todo nuestro ser. Por eso tenemos que amar a Dios con todo nuestro ser. Cuando dice con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, está diciendo con todo tu ser. Con todo el ser debemos de amar a Dios. Por lo tanto, la conclusión del apóstol es lógica. Entonces, el cuerpo no es para la fornicación porque le pertenece al Señor. Y el Señor es para el cuerpo. Así que el cuerpo, hermanos, no es un instrumento neutro. Es una manera de poder adorar a Dios y renunciar entonces al pecado siendo fieles a nuestro Señor. Por eso usarlo para una unión sexual ilícita es una acción espiritual. Usted puede obedecer a Dios. Y vea cómo el apóstol Pablo también habla de que el esposo debe de cumplir el deber conyugal, por ejemplo. Ahí el Señor está animando a los esposos, porque ahí está la bendición. Pero aquí está desalentando la participación de una actividad sexual fuera del matrimonio, porque ahí no hay bendición. Por eso es que Dios bendice el hecho conyugal. Ahí hay bendición. Es hermoso saber que se puede participar de eso que está bendecido por Dios. Es hermoso. Dios lo alienta y Dios lo bendice. Entonces usted cuando peca, ¿peca solo su cuerpo o peca con todo su ser? Todo su ser. Y cuando ama a Dios, cuando obedece a Dios, ¿peca solo con solo su cuerpo o con todo su ser? Cuando obedecemos al Señor, lo hacemos con todo nuestro ser. Por eso, hermanos, no solo el acto sexual fuera del matrimonio, no solamente es una experiencia física, sino que hay un involucramiento espiritual. Por eso él habla de ser una sola carne. No es solo algo simbólico, es una unión profunda. Por eso está dado solo dentro del matrimonio. El cónyuge, lo que son esposos, no podemos recibir gratificación sexual de quien no sea nuestro cónyuge. No puede haber. Ni siquiera usted dice, porque es pecaminoso. La única manera de disfrutar, y según el diseño de Dios, esta parte del hombre, del ser humano, es dentro del contexto del matrimonio. Sola y exclusivamente. Por eso unir el cuerpo que pertenece a Cristo con alguien fuera del pacto del matrimonio es grave. No es simplemente un acto externo, sino que es una violación a la identidad espiritual que el creyente tiene, que ha sido unido ontológicamente a Cristo. Ahí se me entiende ya. Sí. Todo el ser está unido a Cristo. Entonces, quiero concluir, hermanos, con algunas aplicaciones que derivan de lo que hemos visto ahora. En primer lugar, hermanos, honremos a Cristo con nuestro cuerpo, porque le pertenece a Él. Es de Él, no es nuestro, no es suyo, es del Señor. También no es neutral. Yo puedo obedecer y glorificar a Dios o desobedecer y ofenderlo con mi pecado. Le pertenece al Señor. ¿Por qué? Porque yo como creyente soy miembro del cuerpo de Cristo. Estoy en Él. Así que usar nuestro cuerpo para la impureza sexual
No es un pecado que está privado o desconectado, digamos, de nuestra fe, del Espíritu, sino que es una profanación del cuerpo de Cristo. Por eso esos pecados afectan al cuerpo en el cual estamos. Afectan al cuerpo. ¿Qué debo de hacer? Estar vigilante, estar activo. Activo en la oración, activo en la lectura de la palabra, activo espiritualmente, para que luchemos contra los apetitos de la carne que de pronto van a surgir. Aplicación número 2. Hermanos, la sexualidad, aunque son temas que poco se hablan, no es algo banal, no es algo puramente físico, sino que tiene consecuencias espirituales profundas. Por eso, yo debo de cuidar primero el entendimiento de que esto es una realidad y que no podemos participar de cualquier forma. Mire, Hollywood se lo va a pintar bonito, las películas están ahí para ofrecerle cualquier distorsión, su vecino le va a decir una y mil cosas de que eso era antes, eres un anticuado, ahora la tendencia es diferente y le van a decir una y otra cosa. Pero yo soy de Cristo, me debo a Cristo y obedezco a Cristo, independientemente de lo que cualquier persona pueda decir. La única opinión que nos importa es la de Cristo. Por tanto, la pureza sexual no es solo una norma moral para el creyente, sino que es una expresión de fidelidad espiritual a Cristo. Si usted es fiel a Cristo, usted se va a guardar para Él y aún la parte sexual la va a vivir para la gloria de Dios. Esto debe de ser así para el creyente. Por eso no es algo vano, no es algo insignificante. Un matrimonio puede también destruirse por una mala práctica en esta área. Y finalmente, permanezcamos en comunión con Cristo. Ya Él a los creyentes nos ha unido a Él. Por eso rechacemos toda forma de inmoralidad, toda manera que se nos ocurra o que venga de afuera o que se nos proponga o que nazca de nuestro corazón. Toda forma de inmoralidad debe ser rechazada. ¿Qué voy a poner en lugar de eso? El amor a Cristo. ¿Por qué yo voy a ser fiel a mi esposa? Porque amo a Cristo. ¿Por qué yo voy a permanecer en fidelidad al Señor? Porque lo amo. No hay motivación más excelsa que el amor a Dios. Por eso el Señor dice, el primer y más grande mandamiento es que hay que amar al Señor sobre todas las cosas. Si eso es una realidad en su vida, todo lo demás caerá por su propio peso. Tendrá sentido y tendrá propósito si usted ama al Señor. Ore porque ama al Señor. Lea la Biblia porque ama al Señor. Ofrende porque ama al Señor. Sirva porque ama al Señor. Ame a su esposa porque ama al Señor. Ame a su esposo porque ama al Señor. No porque se lo merece. Porque nadie merece ese amor. Pero Cristo es digno de ser amado. Por eso el llamado a la santidad, hermanos, debe de hacerse entonces con responsabilidad y devoción en comunión con Cristo. Estamos unidos a Él, como dice 1 Corintios 6:17, pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. Él nos ayude a responder a estas verdades con amor y fidelidad, porque Él es digno. Nunca olvide su identidad. Cuando esté delante del pecado o de la tentación y la oportunidad para pecar, recuérdese que usted tiene una identidad y es que usted está en Cristo. Usted es miembro de Cristo. Por lo tanto, amando al Señor, vamos a glorificar a Dios con nuestros cuerpos. Oremos.